corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. Frente
hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio, es un placer. Y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poderme dirigir a cada uno de ustedes, hermanos, en este tiempo que hemos estado pues en cuarentena por esta pandemia que ha afectado a nivel mundial. Yo le doy muchas gracias a Dios por la provisión que Él nos ha dado. No nos ha hecho falta nada. Y todos los días oramos para que esto muy pronto pueda quitarse, pues, y que podamos volver, tal vez no a la normalidad, pero poco a poco a recuperarnos, tanto en lo físico como en el ánimo, ¿verdad? Y les incito, hermanos, que solo con el poder de Dios podemos resistir esta pandemia, esta situación tan difícil por la cual hemos pasado. Solo orando sin cesar, orando y dándole gracias a Dios todos los días, leyendo su palabra, congregándonos en familia, ¿verdad? Porque hemos tenido la oportunidad para valorar lo que a veces no valoramos, que es nuestra familia, el tiempo con nuestra familia. Le doy gracias a Dios porque hasta hoy Él nos ha mantenido, nos ha cuidado, tanto a mi familia espiritual, la familia Ágape, como a mi familia de carne. Y yo le doy muchas gracias a Dios y a cada uno de ustedes, hermanos, porque yo sé que ustedes han estado en constante oración para que nosotros podamos sentirnos fortalecidos. Y es solo con la ayuda de Dios que podemos seguir adelante. Hermanos, los amamos, nos extrañamos mucho, hermanos. Realmente nos hace falta esos abrazos, esos saludos, esos buenos días, esas buenas noches y todo, Señor. Pero sabemos, Padre, que estamos aquí, siempre de pie, pero con la ayuda tuya, Señor. Porque sin tu ayuda nada podría ser posible. Gracias a nuestros pastores porque han estado en constante oración. También a las personas que están haciendo posible esas transmisiones a través de internet para podernos escuchar de tu palabra, de su palabra y poder aprender cada día. Y hermanos, pongámoslo en práctica. Hermanos, solo unidos, en un solo sentir, vamos a poder salir adelante. Bendiciones, hermanos. Los amo. ¡Mua! Esperaré.
está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está. Dios está a mi lado, nunca me abandona, Dios conmigo está, nada me destruye, nadie me derrota, Dios conmigo está, Dios conmigo está. Él nunca me deja. Hola hermanos, realmente le damos gracias a Dios por toda su bondad y por toda su misericordia. En medio de esta pandemia que está viviendo el mundo, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, porque nadie, ni familia, ni amigos, ni hermanos, ni cuñados, ni vecinos, ni nadie conocido está padeciendo esta enfermedad. Entonces podemos ver la mano de Dios y en medio de eso nunca nos ha faltado el alimento. Siempre ha sido Dios quien lo ha puesto sobre la mesa. O sea, Dios es tan generoso que es infinita su amor para cada uno de nosotros. Y el mundo está preocupado porque no sabe qué va a pasar después de esto. No sabe si va a mantener los trabajos. O sea, hay una estabilidad social y emocional en todo el mundo. Pero creemos y confiamos que Dios quien tiene el control de todo, porque aún así en medio de eso nosotros seguimos manteniendo el trabajo cuando hay gente que no sabe qué va a hacer. O sea, nuestra confianza tiene que ser firme y duradera en Dios, porque Él es el único que nos fortalece, que nos da vida eterna y nos mantiene siempre, siempre en su mano, alejado de todo mal. La gloria sea siempre para Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados hermanos de la Iglesia Bautista Ágape. Quiero agradecerle en esta mañana tan hermosa que Dios me ha dado, primeramente por la vida, por haberme abierto mis ojos y poder ver sus maravillas. Le doy gracias a Dios por mi familia, porque estamos bien, porque Dios nos ha guardado hasta este momento. Gracias le doy porque es fiel y para siempre es su misericordia. Que la honra y la gloria siga siendo para Él. Amén. Hermanos, buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno que una vez más podemos compartir este tiempo. Sabemos que no es de la forma que estamos acostumbrados a hacerlo, pero debemos de saber y entender que la palabra de Dios no se debe detener. La adoración que nosotros dirigimos hacia Él en ningún momento tiene que escasear y tampoco debe de terminar. En medio de cualquier situación complicada, en medio de cualquier situación difícil, en la cual nosotros podamos pasar, la gloria, la honra le pertenece a nuestro Dios y la alabanza tiene que hacerse siempre. Eso es algo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer. La gratitud también tiene que estar siempre en nuestros corazones hacia Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Suficiente ha sido
el haber pagado el precio por nuestros pecados, habernos librado de un lugar de condenación, de un lugar de castigo. Así que hermanos, qué bueno que usted puede estar ahí y qué bueno también que yo puedo tener esa oportunidad de tomar la palabra de Dios y compartir con ustedes un momento. Así que les voy a invitar que busquen en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, de los versículos 36 al 46. Ahí vamos a estar meditando esos 10 versículos y se trata de la oración, o mejor dicho, también el momento, claro, también hay oración, pero esos momentos en donde Jesús está cerca de su arresto, cerca de su pasión, como nosotros popularmente le llamamos, esa semana que él tuvo que pasar por situaciones complicadas. Entonces, aquí vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo de 36 al 46, vamos a estudiar algo. Y hermanos, lo que pasa es que cuando nosotros, como seres humanos, estamos atravesando un proceso o un tiempo en donde sabemos que Dios está actuando en su sola potestad, en su soberana voluntad, y que nosotros estamos dentro de ese plan, dentro de el desarrollo de los hechos. Entonces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? Sí, por lo general, cuando está pasando algo y uno ve que las demás personas están afanadas, están ocupadas resolviendo la situación, resolviendo el problema, y uno no quiere estar sentado, uno por lo general lo que quiere hacer es también accionar, buscar hacer algo para poder ayudar a que la situación se pueda solventar o que pueda terminar y que todos volvamos al momento de paz en el cual previamente estábamos nosotros. Entonces, hermanos, el quedarnos muchas veces sin hacer nada en medio de una situación complicada puede generar en nosotros miedo, inseguridad, incertidumbre y también desesperación. Una desesperación, una impotencia de sentirnos así como que yo quiero hacer algo, yo quiero ayudar, yo quiero poner a la disposición de lo que sea, lo que yo tengo, lo que yo soy. Y entonces esa sensación es algo tan común que creo que todos nosotros hemos llegado a experimentar en algún momento. Entonces, cuando Dios está obrando y Dios tiene sus planes, los está echando a andar, entonces nosotros nos podemos llegar a sentir de esa forma, de decir, yo quiero hacer algo. ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Cuál es mi parte? No quiero quedarme solamente sentado esperando, frustrado, esperando que las cosas pasen por sí solas. Yo quiero hacer algo. Y la verdad es que ese sentimiento está bien. Sin embargo, sobre lo que es lo que vamos a hacer, ahí es donde nosotros debemos de pedir sabiduría a Dios y entendimiento para poder saber que no todas las cosas en el momento de desesperación van a poder ayudar a que los planes de Dios puedan desarrollarse y tener un significado para mi vida. Así que a la luz de lo que el Señor Jesús en este momento está viviendo, vamos a ver algunas de las actividades, algunas de las decisiones que nosotros podemos llegar a hacer o a tener para poder estar en medio de ese tiempo que Dios en el cual está obrando, y que yo tengo también que hacer algo para poder llegar a encajar en ese plan y también entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, el ejemplo por excelencia que tenemos aquí es de nuestro Maestro, el Señor Jesús, en donde ya está cumpliendo a cabalidad el propósito por el cual vino aquí a esta tierra. Sabemos que tuvo un ministerio de 3 años, pero su propósito principal era el rescatar a la humanidad del pecado que le estaba asediando y poder limpiar con su sangre todo la transgresión que nosotros habíamos cometido y que íbamos a cometer también en momentos futuros. Entonces el plan de Dios se echó a andar. El Señor Jesús es parte fundamental de él, siendo Dios mismo, y él entiende, comprende en qué momento de la historia está parado, y entonces su humanidad también, sabiendo que Jesús
fue también humano, 100% Dios, pero también humano en la forma en que Él eligió venir acá a esta tierra. Entonces esa humanidad, con sus inquietudes, con esas preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos, salen a flor de piel. Y el Señor Jesús se las encara, y es lo que nosotros vamos a aprender en esta mañana, que es la forma correcta en la cual nosotros tenemos que obrar en medio de esas situaciones que muchas veces no entendemos. La primera de ellas, hermanos, vamos a ir leyendo esta porción bíblica a medida vayamos estudiándola. La primera actividad o la primera decisión que el Señor Jesús toma es que se apartó, buscó un lugar adecuado en el cual Él pudiese estar en comunión con su Padre. Buscó un lugar adecuado, dice el versículo de 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Hermanos, hay lugares para todo. Hay lugares que son adecuados cuando uno está alegre. Hay lugares que también son adecuados cuando uno está reflexivo, cuando uno está pensativo, también cuando uno tiene un momento de tribulación. Así que el poder buscar esos lugares adecuados, y cuando se trata de la comunión con nuestro Padre Celestial, el poder llegar a entender o buscar la explicación de su voluntad y saber cuál es el papel que yo estoy desempeñando en ese momento, requiere que nosotros busquemos un lugar adecuado. Ahora bien, mezclarnos en el afán, mezclarnos en la bulla, esto solamente lo que va a ocasionar es que las cosas se pospongan, lo inevitable se venga a posponer. El estar en medio de únicamente de la bulla, de la risa, de las pláticas, y yo lo hago únicamente para evitar pensar en lo que verdaderamente está ocurriendo, eso solamente agrava las situaciones. Tenemos que evaluar cuáles son mis opciones, cuál es mi papel, cuáles son los escenarios los cuales Dios está mostrando o está llevando a cabo su plan, y cuál es mi papel en ese momento que yo tengo que desempeñar delante de Dios. O si no tengo un papel así que podemos decir tan relevante, que Dios me va a utilizar de una forma diferente a la que yo considero, por lo menos llegar a comprender qué es lo que está ocurriendo. Es un plan tal vez para toda la humanidad, pero que también me está moldeando a mí. Pero hermanos, para eso nosotros tenemos que hacer eso que el Señor Jesús hizo, el buscar lugares adecuados para poder estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Hay lugares, hermanos, que podemos decir, no, Dios no nos está mandando a estar ahí. O sea, los lugares son santos cuando los hijos de Dios están en ellos. Así que nosotros tenemos que buscar lugares que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios y a la aprobación que Él nos pueda dar. En este caso el Señor Jesús buscó un monte, un lugar que se llama Getsemaní, que era donde hacían el aceite, un lugar que tenía también un simbolismo. Así que en primer lugar, hermanos, buscar un lugar adecuado para ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos y todo lo que tiene que ver con buscar la voluntad de Dios. En segundo lugar, hermanos, formar un círculo íntimo de combate. Estamos hablando de combate espiritual. Estamos hablando de hermandad. Estamos hablando de amigos. Estamos hablando de hermanos espirituales que sabemos que somos seres sociables. Dios es así, hermano, y Dios nos hizo con esa naturaleza. Dios, hermanos, es Dios Padre, Hijo y también Espíritu Santo. Él ha vivido en armonía y en comunión desde el inicio de los tiempos. Y después de eso viene y hace una creación estupenda, maravillosa. Y luego, como corona de su creación, hace al ser humano, hace al hombre. Entonces Él es sociable, a Él le gusta convivir en amor y en armonía para con todos. Así que, como se dice popularmente, es una frase que
se repite constantemente, la unidad hace la fuerza. Y en aspectos espirituales que tienen que ver con Dios, Él nos ha dicho que juntos podemos hacer mejor las cosas. Si no, repasemos un poco acerca de lo que ha ocurrido en la historia que Dios nos ha mostrado, comenzando, como ya lo mencioné en un momento, con esa deidad, esa unidad compuesta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siguiendo con la creación. Y luego cuando menciona frases como no es bueno que el hombre esté solo, cuando Eclesiastés dice mejores son dos que uno, y menciona varias ventajas, el que si uno cae el otro le levanta, el que si prevalecieren, viene uno y quiere prevalecer contra el otro, pues dos le van a resistir. Está hablando de armonía, está hablando de comunión, de un círculo de combate en medio de las situaciones complicadas. Cuando en el Nuevo Testamento se mencionan frases como donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Imagínense, está hablando de comunión, está hablando de armonía. El concepto de iglesia, el concepto de ese lugar donde los santos van y adoran a Dios también. Esos lugares de adoración a nuestro Padre Celestial, el no dejar de congregarse. Entonces, cuando el Señor Jesús está pasando este momento complicado en el sentido de saber de que el propósito principal por el cual he venido aquí a la tierra está a punto de cumplirse, dice que se fue con sus discípulos a ese lugar. Pero no solamente hizo eso, sino que en el 37 dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, estamos hablando de Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Hermanos, la peor decisión en momentos de dificultad que nosotros como cristianos podemos tomar es aislarnos de todos e incluso de Dios. Aislarnos de mis hermanos de la iglesia, el no aceptar el apoyo que ellos me quieran ofrecer, el saber que tal vez ellos también están pasando por la misma situación y que muchas veces no es tanto no solamente es el querer apoyar, sino también el buscar también ese apoyo en medio de las situaciones difíciles. Cuando nosotros nos alejamos de todos, estamos siendo más vulnerables a resistir las cosas únicamente con nuestras propias fuerzas. Y ya sabemos que no vamos a prevalecer, que no vamos a resistir esos momentos de dificultad, de tribulación, los cuales es normal que nosotros en el transcurso de nuestra vida aquí en la tierra vamos a pasar. El Señor Jesús, siendo Dios mismo, imagínense, partiendo de ese hecho, siendo Dios mismo, toma a sus discípulos, pero después forma un círculo todavía más íntimo. Y aquí, hermanos, no es sabio preguntarnos, ¿y por qué ellos? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Jacobo? ¿Por qué Juan? ¿Qué tenían ellos de especial? Los otros se enojaron, no sé, hermanos. Y es algo que no es sabio preguntarlo. Sin embargo, vamos a mencionar el hecho de que el Señor Jesús escogió este círculo en donde en muchas ocasiones lo vieron a Él mostrarse en su máxima expresión de humanidad. Imagínense, lo vieron pues en el momento de la transfiguración, mostrándole su gloria. Y en esta ocasión lo están viendo en un momento de tristeza cuando Él les dice, estoy entristecido hasta la muerte. Imagínense, mencionando palabras de esa forma. Entonces esa amistad, ese compañerismo que Jesús viene y forma también con estos varones, fueron para Él, para nuestro Señor Jesús también un apoyo en medio de esos momentos de dificultad. También obviamente les estaba mostrando de qué manera las cosas se tenían que llevar a cabo, de qué forma se tenían que resolver, o cómo nosotros teníamos que actuar en esos momentos de dificultad. Así que, hermanos, formar un círculo íntimo. Y obviamente dentro de nuestra congregación usted forma parte, pero acerquémonos, contémosle a los demás hermanos cómo nos sentimos. Obviamente hay ciertos apegos o hay ciertos acercamientos que son más con unos hermanos que con otros. Lo ideal es que todos juntos permanezcamos, hermanos.
Eso es lo ideal, la unidad del Espíritu, que no somos mandados a hacerla o a inventarla o a construirla, no, estamos mandados a mantenerla, hermanos, porque la unidad del Espíritu ya está dada, depende de usted y de mí, si vamos a permanecer en ese círculo que Dios ha creado. Pero busquemos, hermanos, busquemos esos hermanos que nos van a apoyar en medio de las situaciones de dificultad, que nos vamos a sentir apoyados. Obviamente no nos vamos a sentir juzgados, es para edificar, no es para destruir, el formar ese círculo íntimo de combate. En el tercer punto, hermanos, es contarle a Dios acerca de nuestra forma de sentir. Contarle a Dios. En el versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Un versículo o un momento que estamos muy familiarizados. Ya lo conocemos, ya lo sabemos, casi de memoria. Hermanos, nuestra primera reacción, cuando nos damos cuenta que las cosas no van a ocurrir como nosotros venimos pensando que se van a dar, esa primera reacción es, negarnos o tratar de negociar. Es normal, yo tengo un plan, se me trunca, yo digo que ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer? Lo voy a remediar, lo voy a solucionar, voy a trabajar mejor, voy a hacer mejor las cosas. Es normal el negarnos eso y tratar de seguir con el mismo rumbo, a pesar de que se nos está informando, se nos está diciendo de que las cosas no son así. Así que nosotros, hermanos, podemos hablar con Dios abiertamente, contarle cómo nos sentimos, y Él no se va a enojar en ningún momento. Mucho menos sabiendo que el Señor Jesús en su humanidad entendió y pasó por todas las pasiones que nosotros estamos viviendo aquí en carne. Cuando decimos pasiones, nos referimos a todos esos sentimientos, a todas esas emociones, esos estados de ánimo, esos miedos, frustraciones, preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos. Así que en el momento de la frustración, en el momento de la negación que nosotros estamos pasando, podemos ir y llegar a nuestro Padre. Como decía Job, que me diera dónde encontrar a Dios. Yo iría hasta su trono, expondría mi causa delante de Él, y yo sé que Él me escucharía. Y sabemos que más adelante con Job sucede de que Dios viene y le hace preguntas con una dimensión bastante amplia que Él no puede llegar a comprender. Pero Dios en ese momento no le está diciendo que ha hecho mal en preguntar, sino que Dios le está diciendo, te voy a responder de esta forma, pero no me vas a entender y no me vas a comprender. Pero Job, al momento de hacer las preguntas, él está liberando toda esa tensión, liberando su alma y poniéndola delante de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, imaginémonos también al Señor Jesús en ese momento de dificultad, diciéndole al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Imagínense, el Señor Jesús está diciendo, Padre, si hay otra forma en que las cosas puedan suceder y que tu plan no se vea truncado, pues hagámoslo. Pero Padre, si esta es tu voluntad, yo me voy a someter a ella. Obviamente hay una gran diferencia a solamente renegar, a solamente frustrarnos y hacerle preguntas sin sentido a Dios. Hay un sometimiento a su voluntad. Así que podemos nosotros, en estos momentos de dificultad que estamos pasando, conversar con Dios. Conversar con Él. A Dios, hermano, le gusta conversar. Desde los orígenes, la Biblia dice que visitaba a Adán, conversaban, eran amigos. A Dios le ha gustado eso. Y a Dios, hermanos, no debemos de tenerle miedo en esa parte. Yo sé que como seres humanos tal vez hemos estado en algún caso en donde le tenemos miedo a alguna persona
a preguntarle algo o a contarle algo. No sé, sea un hermano carnal, un hermano espiritual, a nuestro cónyuge o a un amigo que tenemos una pregunta y le damos vuelta al asunto muchas veces antes de llegar y preguntarle o contarle algo porque le tenemos miedo. Hermanos, Dios no es así. Dios no es así. Dios está abierto a la conversación, al diálogo, a la plática que nosotros podamos llegar a hacerle a Él. Está con sus brazos abiertos, con sus oídos atentos a escucharnos. Así que vayamos y expongamos nuestras razones y digámosle a nuestro Padre cómo nos sentimos. Entonces el tercer punto era contarle a Dios acerca de nuestra forma de sentirnos. Pero ¿qué es todo esto, hermanos? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? En resumen, y esto es 2 palabras, hermanos: velar y orar. Del versículo 40 al 44 vemos a un Jesús haciendo 3 veces el mismo suceso, yéndose, postrándose en tierra y dirigiéndose a su Padre con las mismas palabras. Eso es velar y orar. Hermanos, si hay algo que nosotros podemos hacer en medio de la situación difícil, es velar y orar. Eso es lo que nosotros podemos hacer, no hay otra cosa. Si usted se inventa algo como querer cambiar el rumbo de las cosas, o tratar de venir y decir de que no nos va a afectar haciendo cierta actividad, hermanos, no son las cosas correctas. Lo que estamos haciendo es llenándonos de frustración, llenándonos de miedo. Pero cuando nosotros velamos y oramos en el Señor, evitará caer en la desesperación, no estorbaremos en los planes de Dios, no haremos, hermanos, las cosas más largas y mucho más dolorosas, simplemente para llegar al mismo final. Sin embargo, cuando toda nuestra forma de ser se somete a los planes de Dios, estamos velando y orando, que es lo que somos mandados a hacer. No desesperarnos, no frustrarnos, y ni tan siquiera sentarnos a que las cosas pasen por sí solas, sino buscar cuál es esa voluntad de Dios y ese propósito en mi vida. Y dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos después de la primera ocasión que el Señor Jesús va y ora, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Dice el 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús sabía lo que estaba hablando, porque estaba Él también en carne. 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Los discípulos, hermanos, estos 3 varones y todos los otros que habían quedado más abajo, tuvieron obviamente las repercusiones de todo esto y bueno, los salieron huyendo todos. Y sabemos el caso de Pedro, que hasta lo terminó negando. Esa sensación, hermanos, de que las cosas se van a arreglar solas. Esa mala idea de que Dios nos está diciendo únicamente hacete a un lado. Esa idea de que no podemos orar, de que no podemos velar, es muy mala, bastante mala, eso de pensar que pase lo que tenga que pasar. De todos modos, al final vamos a tener los mismos resultados. Hermanos, no debería ser así. Y si usted o yo, en medio de toda esta situación complicada, en medio de toda esta situación difícil que estamos pasando, nos sentimos con esa forma, yo sé que todos nosotros de alguna manera estamos sobrellevando las cosas. Algunos tal vez sintiéndose con esa impotencia, esa desesperación, o
o qué sé yo, de otra manera. Hermanos, si algo podemos hacer es velar y orar. Es eso, orar a nuestro Padre. No cambiar el rumbo de los planes, pero sí llegar a entender de qué forma es la que Dios está obrando para con toda la humanidad. Y qué es también lo que está queriendo tratar conmigo. ¿Qué ajustes son los que yo tengo que realizar? ¿De qué forma yo voy a hacer ahora las cosas de una mejor manera? Así que el Señor Jesús está en medio de esta situación. Él sabe cuál es el plan que se ha llegado a un acuerdo que se gestó en el cielo, ya después de que el hombre peca. ¿Cuál era la solución definitiva al problema de la humanidad? Él sabe cuál es el tiempo. Y lo que está haciendo es únicamente velando y orando. Y le está diciendo al Padre, si hay otra forma, pues que se haga. Si no, pues vamos a seguir con el mismo plan. El Señor Jesús nos está desesperando. El Señor Jesús no está huyendo. El Señor Jesús no está saliendo del país, no está saliendo de la ciudad. El Señor Jesús no se está escondiendo en alguna casa, no se está escondiendo en el templo, no está haciendo nada de eso. Únicamente le está orándole al Padre para poder llegar al común acuerdo que iba a desencadenar los hechos futuros. Y por último, hermanos, aceptar la voluntad de Dios. Dice el versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y en este punto el Señor Jesús está consciente de que el plan continúa. De que lo van a arrestar, lo van a acusar, lo van a colgar en la cruz y que va a morir y va a tener ese momento en donde va a beber de la copa de la ira de Dios. Va a tener ese momento. El Señor Jesús ya lo entendió, sabe que eso es lo que sigue y se van a pegar al plan original. Pero hermanos, aceptar la voluntad de Dios solo puede ser entendido después de haber estado en esos momentos de comunión con Él. El haber experimentado un momento de velar y un momento de orar, buscar la aprobación, buscar la dirección y buscar la voluntad de Dios en todo momento, solo después de eso vamos a tener nosotros esa paz al momento de aceptar la voluntad de Dios. Y va a traer eso, hermanos, va a traer esa paz en nuestro corazón. Y a veces puede haber entendido que su voluntad es buena, que es agradable y es perfecta. Pero hermanos, el no haber hecho eso, porque los planes de Dios no se detienen, y nosotros en algún momento tenemos que llegar ahí. Entonces, cuando llegamos a ese punto y nosotros no hemos velado ni orado, ni buscado la voluntad de Dios, solamente vamos a tener un momento de frustración, un momento de miedo y un momento de confusión. Algo, hermanos, que a nosotros no nos va a aprovechar en nada. En nada. Así que, sí, nosotros como seres humanos en medio de esta situación complicada, en medio de situación difícil, nosotros como cristianos tratamos de buscar hacer algo. Queremos ayudar, queremos que esto se termine y nosotros aportar nuestra parte. Y eso, hermano, puede llenarnos de frustración, puede llenarnos de miedo, de incertidumbre y de impotencia. Pero, hermanos, como hemos aprendido de nuestro Señor Jesús, podemos hacer estas cosas. Buscar un lugar adecuado para que nuestros pensamientos puedan ser ordenados. Ni cosa mejor que estamos en nuestro hogar. Eso es lo mejor, el mejor lugar. Formar ese círculo íntimo con mis hermanos que confían en Dios, que juntos podemos luchar en medio de esta situación difícil. Podemos contarle a Dios abiertamente y decirle cómo nos sentimos.
sincerarnos con Él, como se dice. También podemos, hermanos, velar y orar en medio de esta situación complicada, como lo hizo el Señor Jesús. Y también, hermanos, aceptar la voluntad de Dios, como lo es buena, agradable y perfecta. Así que eso podemos hacer a la luz de lo que nuestro Señor Jesús vivió. Bien, vamos a orar por esa palabra que se quede en nuestro corazón y decimos: amado Dios, gracias te damos por este momento en donde hemos podido estudiar tu palabra. Te pedimos que la misma, Dios, llegue a nuestro corazón, no solamente en nuestros oídos y nuestra mente, sino que baje en nuestro corazón y después nos lleve a las acciones, a las decisiones, para poder hacer las cosas de una manera correcta. En medio de esta situación complicada, Padre, te pedimos que nos ayudes a velar y a orar, porque eso es lo que somos mandados a hacer. Mientras tú efectúas tu plan, cambias nuestra vida o trabajas en la vida de otras personas, nosotros, Dios, somos mandados a velar y orar en medio de esta situación. No es, Padre mío, nuestra intención decirte que nuestras ideas son mejores o que nuestros planes deben de ser tomados en cuenta. Claro que no, Padre. Nosotros solamente te decimos que te acuerdes de nosotros y que nos puedas proteger en medio de esta situación difícil que está pasando. Que protejas nuestra familia, que salves la mayor cantidad de almas posible, Dios, en medio de este momento complicado. Esa es nuestra oración, pero sobre todo, Padre, que efectúes tu voluntad y que, aunque nosotros no la entendamos, Dios, en nuestra vida, por lo menos que la efectúe, Dios, en nosotros también. Y si es posible, pues explícanos un poco acerca de lo que está pasando. Pero sobre todo, Padre, danos paz en nuestro corazón, danos tranquilidad. Por favor, Padre, te pedimos que esta palabra se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos acompañe en medio de las tentaciones, las dificultades, en medio de los problemas y en medio de las decisiones, Dios. Porque ahí es donde nosotros la vamos a hacer que tome vida en nosotros. Padre mío, gracias por todo esto. Bendice a nuestra congregación, nuestros hermanos, bendice, Dios, a las multitudes salvas alrededor del mundo. Por favor, Padre, acuérdate que tu iglesia, acuérdate que tu novia todavía está aquí, Dios, y que te estamos esperando. Trabaja, Dios, en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Así que, hermanos, gracias por ese momento en el cual usted estuvo enfrente de esa pantalla. Un tiempo muy bien aprovechado. Para mí también es un privilegio el poder hacer esto. Y le doy gracias a Dios porque me da esta oportunidad, hermanos, en medio de tiempos difíciles, poder hablar de su palabra. Gracias, hermanos, por ese tiempo. Y continuemos, hermanos, confiando en Dios, porque solamente Él tiene respuestas. Solamente Él tiene el control de todo lo que está pasando. Que Dios, hermano, les continúe bendiciendo. Hola, bendiciones, hermanos, qué bueno poder estar con ustedes conectados, qué bueno que tuvimos este tiempo para escuchar un poco de la palabra de Dios. Vamos a aprovechar ahora para poder orar, para poder darle las gracias a Dios por todo lo que ha hecho, porque nos está cubriendo, porque nos está guardando, y pues por la salud de algunos de los hermanos o familiares de los hermanos que están resentidos de salud. Voy a invitarles a que inclinen su rostro ahí donde están y oramos. Amado Dios, en este precioso momento estamos agradecidos contigo por lo bueno que has sido. Estamos agradecidos por todas y cada una de las cosas que tú haces, que has hecho, Señor. Gracias porque hasta aquí tú has estado con nosotros, tu mano nos ha guardado, nos has protegido. Hasta aquí tú has tenido a bien respaldarnos. Como lo dice tu palabra, has sido fiel y confiamos en eso. Maravilloso eres, Padre. En esta preciosa mañana disponemos de nuestro tiempo para, en primer lugar, pedirte, Señor, que puedas ser tú con nosotros, dándonos fortaleza y dándonos el entendimiento para seguir adelante, para soportar lo que está pasando, para poder entender cuál es el propósito bajo todo lo que está sucediendo
y darnos fuerza, el aliento necesario para soportar las pruebas, la tribulación y sobre todas las cosas, Padre, darnos ese amor para poder seguir compartiendo tu palabra, aún con las limitaciones que hay, pero sabemos que tu palabra y lo que tú nos has mandado a hacer no se detiene. Quédate con nosotros, guárdanos, bendícenos, y también ponemos en tus manos la vida de todos los miembros de la iglesia que están pasando por una situación difícil de salud, o los familiares de los miembros de la iglesia, Señor, que también están pasando por una necesidad de salud. Te pido que puedas ser tú con tu mano poderosa, guardándonos, respaldándonos, Señor, y dándonos la salud, Señor. Confiamos que tú sabes lo que estás haciendo y confiamos que si todo esto está pasando es porque tú lo has permitido, y sabemos que si a ti te place también sanarás conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por tus misericordias, por tu amor, y te pedimos que te sigas quedando con cada uno de nosotros. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué bueno que todavía podemos seguirnos comunicando, que todavía podemos estar juntos a través de este medio. Solo les pido que seamos pacientes, que sigamos soportando, y sé que pronto nos vamos a ver. Ánimos, no bajemos los brazos y sigamos confiando en el amor de aquel que es por siempre y para siempre nuestro Padre. Dios les continúe bendiciendo. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar. Pero tienes que ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear, ten valor, no dejes de creer. Confianza en Él tiene que estar. Si lo prometió, Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás.
tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de